Y si el problema no es que tienes demasiados intereses, sino que nadie te enseñó cómo organizarlos. Hay personas que aman el diseño, la psicología, los negocios, el fitness, la escritura y 5 cosas más, y pasan años sintiéndose dispersa, sin dirección, convenciéndose de que su problema es falta de foco o falta de disciplina. Pero el problema real no es ese. El problema es que nadie les mostró el método para convertir todos esos intereses en una identidad profesional coherente, diferenciada y poderosa. Eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. Vivimos en una época que glorifica la especialización extrema. El mensaje que recibimos por todas partes es elige una cosa, domínala. Conviértete en el mejor del mundo en esa sola cosa. Y el éxito llegarán, y para algunas personas eso funciona. Hay personas que genuinamente tienen una sola pasión dominante y que encuentran en esa profundidad extrema su camino natural. Pero hay otro tipo de persona, la persona que se interesa profundamente por muchas cosas distintas, que aprende rápido en múltiples áreas, que se aburre cuando lleva demasiado tiempo haciendo una sola cosa, que ve conexiones entre disciplinas que aparentemente no tienen relación, que tiene curiosidad genuina y amplia. A esas personas, el sistema les ha dicho durante años que tienen un problema, que son inconstantes, que les falta foco, que necesitan elegir y comprometerse con una sola cosa. Eso también es mentira. Y hoy vamos a desmantelarla, porque tener múltiples intereses no es un defecto de carácter es un tipo de mente. Y ese tipo de mente bien organizado, con la estrategia correcta, tiene ventajas competitivas que la especialización extrema no puede replicar en el método que vas a aprender. Hoy no te pide que abandones lo que te apasiona, te muestra cómo ponerlo todo a trabajar en la misma dirección. Antes de hablar del método, necesitas entender con claridad cuál es el problema real, porque si lo diagnosticas mal, cualquier solución que intentes va a fallar a la persona con múltiples intereses que no avanza. No está fallando porque tenga demasiadas cosas, está fallando porque le falta jerarquía entre esas cosas. La jerarquía es la diferencia entre un equipo con 11 jugadores sin posiciones asignadas, corriendo en todas las direcciones, y un equipo con 11 jugadores donde cada uno sabe exactamente cuál es su rol y cómo contribuye al objetivo común. Tus intereses son como esos jugadores, todos son válidos. Todos tienen valor, pero sin posiciones claras, sin un sistema que los organice, generan caos en lugar de sinergia. La persona dispersa no necesita eliminar intereses, necesita asignarles roles, necesita decidir cuál es el interés principal, el que va a llevar el protagonismo, y cuáles son los intereses de soporte, los que enriquecen, diferencian y complementan el primero. Cuando eso ocurre, algo extraordinario pasa. A los mismos intereses que antes generaban confusión empiezan a trabajar juntos. Y la combinación de múltiples áreas de conocimiento y pasión, organizado estratégicamente, crea algo que la especialización extrema no puede a una perspectiva única, una voz que nadie más tiene. Exactamente un posicionamiento que es difícil de replicar porque viene de la intersección específica de lo que tú eres. Hay un sesgo de supervivencia enorme en la forma en que consumimos historias de éxito. Escuchamos sobre el científico que dedicó 40 años a una sola pregunta y cambió su campo, sobre el atleta que desde niño hizo una sola cosa
con obsesión total, sobre el empresario que tuvo una sola idea y la persiguió con foco absoluto hasta hacerla realidad. Y asumimos que esa es la fórmula, la única fórmula. Pero si miras con más cuidado la historia de las personas que han generado el impacto más amplio y más duradero en sus campos, encuentras algo diferente con mucha frecuencia. Aristóteles escribió sobre filosofía, biología, física, política, ética, retórica y dramaturgia. Leonardo da Vinci era pintor, escultor, arquitecto, músico, matemático, ingeniero, inventor, anatomista, geólogo y botánico. Benjamin Franklin era político, diplomático, inventor, científico y escritor. Steve Jobs combinó tecnología, diseño, humanidades y marketing de formas que ningún especialista puro en ninguna de esas áreas hubiera podido hacer. Lo que tienen en común estas personas no es la especialización extrema, es la capacidad de integrar múltiples áreas de conocimiento y pasión alrededor de un propósito central, de usar la amplitud como ventaja en lugar de como obstáculo. El escritor y consultor Emily Wapnick acuñó un término para este tipo de persona a multipotencialista y documentó cómo este perfil tiene 3 superpoderes específicos que la especialización extrema raramente desarrolla: la síntesis de ideas entre disciplinas, la adaptabilidad acelerada y la capacidad de aprender rápido en áreas nuevas. El problema no es ser multipotencialista, el problema es serlo sin método AN. El primer paso del método es un inventario completo y sin censura de todo lo que te interesa genuinamente, no lo que crees que debería interesarte, no lo que le interesa a las personas que admiras, lo que a ti específicamente te genera energía, curiosidad y absorción cuando lo haces. Escríbelo todo sin jerarquizar todavía, sin eliminar nada por parecer poco práctico o poco relacionado con los demás. El diseño gráfico, la neurociencia, el entrenamiento funcional, la fotografía, la escritura, los negocios, la cocina, la música, lo que sea, todo va en la lista. Una vez que tienes la lista completa, hay 3 preguntas que te ayudan a entender mejor cada interés. Primera, ¿esto me da energía cuando lo hago o me la quita? Algunos intereses nos atraen cognitivamente, pero nos agotan emocionalmente. Otros nos llenan incluso cuando son exigentes. Esa distinción importa. Segunda, ¿esto es algo en lo que naturalmente soy bueno o me interesa, aunque tenga que esforzarme mucho para avanzar? Ambas respuestas son válidas, pero son diferentes en términos del rol que ese interés puede jugar en tu sistema. Tercera, ¿hay alguna forma en que este interés podría crear valor para otras personas? Puede ser de forma directa o indirecta, obvia o no obvia. No tienes que tener la respuesta completa ahora. Solo empieza a ver las posibilidades. Esta auditoría te da claridad sobre lo que realmente tienes y desde la claridad puedes empezar a construir la jerarquía. Este es el paso más importante y también el más difícil para la persona con múltiples intereses, porque elegir el foco principal se siente como sacrificar el resto y eso genera resistencia emocional real. Pero hay algo fundamental que necesitas entender antes de hacer esta elección. Elegir un foco principal no significa abandonar los demás intereses. Significa darle a uno el protagonismo que le permite a todos los demás encontrar su lugar. La pregunta que ayuda a encontrar ese foco principal no es cuál es mi interés más apasionante. Esa pregunta lleva a un callejón sin salida
cuando todo te apasiona de formas distintas. La pregunta correcta es, ¿en la intersección de cuáles de mis intereses existe una necesidad real en el mundo que yo podría satisfacer de forma única? Esa pregunta introduce tres variables que la mayoría de las personas ignoran cuando piensan en su foco a la intersección entre intereses, la necesidad real en el mundo y la especificidad de tu perspectiva. La intersección es poderosa porque crea diferenciación automática. Hay miles de psicólogos, hay miles de creadores de contenido, pero hay muy pocas personas que combinan psicología aplicada con creación de contenido digital y estrategia de negocios. Esa intersección específica ya es un posicionamiento, la necesidad real en el mundo ancla. El foco en valor concreto. No basta con que algo te apasione si no hay nadie que lo necesite o que esté dispuesto a pagar por ello, ya sea con dinero, con atención o con ambas cosas. Y la especificidad de tu perspectiva es lo que hace que tu versión de ese foco sea imposible de replicar exactamente, porque nadie más tiene exactamente la misma combinación de experiencias, conocimientos e intereses que tú. Tómate el tiempo que necesites con esta pregunta. No tiene que responderse en 10 minutos, pero tampoco puede quedar sin respuesta indefinidamente, porque sin un foco principal, el método no puede implementarse. Una vez que tienes el foco principal claro, el siguiente paso es asignarle un rol a cada uno de los demás intereses, no para jerarquizarlos en términos de valor personal, sino para entender cómo cada uno contribuye al sistema completo. Hay 4 roles posibles para los intereses secundarios. El primero es el rol de diferenciador. Son los intereses que añaden una perspectiva o una habilidad que muy pocas personas tienen en tu campo principal y que por eso te hacen único. Si tu foco principal es el coaching de negocios y además tienes un interés profundo en psicología del comportamiento, ese interés psicológico se convierte en el diferenciador que hace que tu coaching sea diferente al de todos los demás coaches de negocios. El segundo es el rol de amplificador. Son los intereses que potencian tu capacidad de comunicar o de ejecutar el foco principal. Si tu foco es la educación financiera y tienes interés en la creación de contenido, el diseño visual o la escritura, esos intereses amplifican tu capacidad de llegar a más personas con tu mensaje principal. El tercero es el rol de sustentador. Son los intereses que te dan la energía y el equilibrio que necesitas para sostener el trabajo principal a largo plazo. El deporte, la meditación, la música, la cocina, cosas que no necesariamente tienen relación directa con el foco profesional, pero que alimentan la persona que lo ejecuta. El cuarto es el rol de exploración. Son intereses que todavía no sabes exactamente cómo encajan, pero que sientes que tienen potencial, los mantienes activos con menor intensidad, sigues aprendiendo y esperas a que el sistema te muestre cómo se integran. Cuando cada interés tiene un rol claro, la dispersión desaparece, porque ya no estás corriendo en 10 direcciones distintas. Estás moviendo un sistema complejo y coherente en una sola dirección. Una de las tensiones más comunes que vive la persona con múltiples intereses es esta. Cuando se fuerza a sí misma a focalizarse solo en el interés principal durante largos periodos, siente que está traicionando partes de sí misma. La curiosidad se acumula a la energía baja y eventualmente la resistencia gana. La solución no es eliminar esa tensión ignorando los intereses secundarios. Es gestionarla de forma inteligente con lo que llamo la estrategia del foco profundo con ventanas de exploración. Funciona así a la mayor parte de tu tiempo y energía, entre el 70 y
el 80% va al foco principal. Es donde construyes, donde produces, donde generas resultados concretos. Ese foco sostenido es lo que crea momentum, lo que construye autoridad, lo que hace que el trabajo acumulado tenga peso. El 20O, 30% restante, son las ventanas de exploración, períodos definidos y protegidos donde puedes explorar, aprender y jugar con los intereses secundarios sin que eso interfiera con el foco principal. Esas ventanas son importantes por varias razones. Alimentan la curiosidad que mantiene viva la motivación. Con frecuencia generan ideas y conexiones que enriquecen el trabajo principal de formas inesperadas. Y le dicen a tu mente que no estás sacrificando lo que amas, solo organizando cuándo y cómo aparece. La clave es que las ventanas de exploración sean intencionales y acotadas, no reactivas ni infinitas. Tienes tiempo el martes por la tarde para explorar fotografía, el fin de semana para leer sobre neurociencia, no todo el tiempo, pero sí tiempo real y protegido. Esa estructura le da a la mente lo que más necesita para funcionar bien en claridad sobre cuándo enfocarse y cuándo explorar. Sin esa claridad, el cerebro intenta hacer las dos cosas al mismo tiempo y no hace ninguna bien. Todo lo que hemos construido hasta ahora tiene una dimensión interna. ¿Cómo organizas tus intereses para avanzar con claridad y consistencia? Pero hay también una dimensión externa que importa mucho si quieres crecer profesionalmente o construir una audiencia. Esa dimensión es el posicionamiento, la forma en que el mundo percibe quién eres y qué haces. Y aquí la persona con múltiples intereses tiene una ventaja que frecuentemente no explota: la especificidad de su intersección. En mercados saturados, la especialización extrema en un solo campo ya no es suficiente para diferenciarse. Hay demasiados coaches, demasiados diseñadores, demasiados consultores, demasiados creadores de contenido. La competencia por la atención en cada categoría es enorme, pero la intersección específica de 2 o 3 campos raramente está saturada, porque la combinación es única para cada persona. La clave del posicionamiento para la persona con múltiples intereses: comunicar esa intersección de forma clara y consistente, no intentar ser todo para todos, no ocultar los intereses secundarios como si fueran algo que avergüenza, sino integrarlos en una narrativa de identidad coherente que explique qué haces, para quién lo haces y por qué tu perspectiva específica es valiosa. Una fórmula simple para empezar: ayudo a X tipo de persona a lograr Y resultado usando mi perspectiva combinada de A, B y C, donde A, B y C son los campos que se intersectan en tu foco. Esa fórmula no tiene que ser perfecta desde el principio, pero tener una versión de ella te da algo concreto desde donde comunicar, algo mucho más poderoso que intentar explicarte desde la dispersión. Hay algo que separa a las personas con múltiples intereses que logran construir algo sólido de las que siguen dispersas durante años, y no es el talento, no es la claridad perfecta desde el principio, no es tener todas las respuestas antes de empezar. Es la consistencia en el foco principal, mantenida en el tiempo aunque no siempre haya inspiración, aunque los resultados no lleguen tan rápido como quisieras, aunque surja la tentación de cambiar de dirección cuando algo nuevo brilla con más fuerza. La multipotencialista tiene un riesgo específico que necesita conocer y gestionar activamente: el síndrome del objeto brillante. Ese patrón donde cada nuevo interés que aparece parece más emocionante que el anterior y genera el impulso de redirigir la energía hacia él, abandonando
lo que ya estaba construyendo. Ese impulso, si se sigue de forma indiscriminada, lleva a empezar muchas cosas y terminar pocas, a tener mucha energía inicial y poca profundidad acumulada, a un portafolio de inicios sin el peso que da la continuidad. La solución no es suprimir la curiosidad, es canalizarla. Cuando aparece un nuevo interés potencialmente relevante, lo anotas, lo exploras brevemente para evaluar su peso real y decides si entra al sistema como un rol secundario o si simplemente es una distracción temporal que el tiempo va a resolver. No todos los objetos brillantes merecen tu atención. Aprender a discernir cuáles sí y cuáles no es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar como persona de múltiples intereses SEI, y cuando encuentras los que sí merecen su lugar en tu sistema, los integras de forma intencional en lugar de dejar que reorganicen todo lo que ya estabas construyendo. Quiero que pienses en algo. Piensa en todos los años que pasaste creyendo que tu curiosidad amplia era un problema, que tus múltiples intereses eran un defecto, que debías elegir solo uno y resignarte a perder el resto, Oan. Y ahora piensa en lo que acabas de aprender hoy, que esa amplitud bien organizada es exactamente tu ventaja, que la intersección específica de todo lo que eres no tiene competencia directa porque nadie más es exactamente tu QL matador. No te pide que elijas entre tus pasiones, sino que las organices en un sistema que las hace trabajar juntas. La persona que eres, con todos sus intereses, con toda su curiosidad, con toda su aparente dispersión, no necesitaba ser diferente. Necesitaba un método AN y ahora lo tienes. Lo que construyas desde aquí, con claridad en el foco principal y con todos tus intereses encontrando su lugar en el sistema, va a ser algo que ningún especialista puro en un solo campo puede replicar porque viene de ti, de la combinación específica e irrepetible de todo lo que eres. Eso no es una limitación disfrazada de fortaleza, es una fortaleza real que solo necesitaba la estructura correcta para expresarse. Ahora ve a construirla antes de cerrar. Quiero que hagas algo concreto. Escribe en los comentarios 2 o 3 de tus intereses principales. No tienes que tener ya el sistema armado, solo nómbralos. Porque nombrarlos en público es el primer paso para empezar a verlos como un sistema en lugar de como una dispersión. Y si en los comentarios encuentras a alguien con una combinación de intereses similar a la tuya, conéctate, porque a veces la persona que más puede entenderte es la que está navegando el mismo tipo de mente que tú. Guarda este video, porque el método que aprendiste hoy no se implementa de una sola vez. Se construye en etapas y vas a querer volver a escuchar ciertas partes cuando llegues a cada una. Y si conoces a alguien que siempre dice que le falta foco o que tiene demasiados intereses para avanzar, mándale este video hoy. Porque quizás lo único que necesitaba era saber que el problema nunca fue quien era, fue que nadie le dio el método.